El título de esta clase es Un fugitivo encuentra a Dios. Un fugitivo encuentra a Dios. Es el estudio bíblico número 13. Amén. Aquí tenemos una advertencia, así como en las películas donde ponen se busca a tal persona. O sea, el primer nombre de Onésimo no es alias, sino que podemos decirle así le busca a la persona de Onésimo. Y vamos a estar hablando acerca de un personaje que se llama Onésimo, que fue un esclavo durante el tiempo del apóstol Pablo en una región de la Biblia donde se estaban formando las primeras iglesias. Versículo 8 al versículo 19. De todas las cartas del apóstol Pablo, esta carta a Filemón es una muy personal, dirigida a su consiervo, a su amigo, a su hijo en la fe, Filemón, personalmente, y vamos a ver cómo al final de la carta el apóstol Pablo la firma afirmando que él mismo fue el que escribió esta carta con sus propias manos. Muchas veces el apóstol Pablo tenía a un escriba, a un ayudante, a quien le dictaba lo que él quería que estuviera en las cartas que él escribía a las iglesias, pero en esta ocasión el apóstol Pablo decidió escribirla con sus propias manos, y lo veremos en un segundo. Filemón capítulo, bueno, el único capítulo que tiene Filemón, versículo 8, amén. Para ubicarnos a dónde estamos, decidí incluir un mapa para que veamos la región de Colosas, un lugar donde había sido establecida la iglesia a la cual el apóstol Pablo escribió su carta a los colosenses, y donde toma lugar lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Colosas está circulada en rojo. Si no se puede ver muy bien ahí, tengo otro mapa que nos da una idea de las regiones de Macedonia, Roma, Corinto, Antioquía, y nos da una idea de dónde está Italia. ¿Cuántos conocen en un mapa dónde está Italia? ¿Verdad que la podemos identificar? ¿Verdad? Es el país que se ve como una bota, más o menos. Entonces, en referencia a Italia, nosotros estamos no muy lejos, bueno, aquí estamos muy lejos de Italia, pero en el mapa no tanto como estamos aquí presentes. También está circulada la región de Colosas. Amén. Algunos de los objetivos que la lección tiene en esta mañana son estos. Dice, entender que Dios puede transformar al más inútil pecador en instrumento en sus manos. Como ejemplo, a su servidor aquí al frente, el más inútil pecador en instrumento en sus manos. Amén. Aparte de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, de su misericordia, espiritualmente soy inútil. Amén. Porque no puedo hacer nada para el Señor si no fuera por su gracia que me alcanzó. Número 2 es entender que Onésimo es un ejemplo de todo pecador que huye de Dios. Este ejemplo de todo pecador que huye de Dios. Y el tercer punto es entender o comprender que el Evangelio nos convierte de esclavos a hijos de Dios, de esclavos del pecado, de esclavos a la carne, de esclavos a Satanás, y nos mueve a una posición diferente como hijos de Dios. Nótese que nuestra posición en esta tierra no cambia, seguimos siendo seres humanos, seguimos viviendo en este cuerpo, seguimos trabajando en los lugares donde trabajamos, visitando los lugares que visitamos, pero espiritualmente hablando estamos moviéndonos de ser esclavos de Satanás a hijos de Dios. Esto va a ser muy importante cuando notemos lo que el apóstol Pablo quiere que Filemón haga con el hermano Onésimo. Onésimo no era creyente, pero resultó convirtiéndose al evangelio después de una serie de eventos que lo llevó a conocer al apóstol Pablo. Así que
Empezamos la lección de esta mañana, una apelación amorosa, Si nosotros leemos esta parte de la Biblia, nos encontramos con esta hermosa carta que el apóstol le escribió a su hijo en la fe. Pues había sido el apóstol Pablo que convirtió al evangelio o llevó al evangelio a Filemón. Me imagino que lo encontró en alguno de sus viajes misioneros y le predicó el evangelio, le habló acerca de Jesucristo, lo que eso significa. Filemón entonces reconoció que él era pecador, que Dios es santo y que aparte de Cristo no tenía oportunidad Filemón de presentarse ante un Dios santo. Fue entonces que aceptó el evangelio, se convirtió en un consiervo y ahora se encuentra en la iglesia en Colosas ayudando a avanzar la obra de Dios. Filemón era un miembro destacado de la congregación en Colosas. Era un hombre distinguido, era conocido por todos, era muy notorio y era suficientemente rico para tener una casa grande donde se reunían los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos sabemos que mayormente así empiezan las iglesias? Reuniéndose en los hogares, reuniéndose en un garaje, reuniéndose en la sala, y poco a poco se vienen uniendo los hermanos a la congregación, empieza a crecer y se necesita un lugar a donde ir, pero comienza en el hogar. ¿Cómo sabemos que Filemón tenía una casa grande? Bueno, Filemón, versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Vemos que está dirigiéndose a Filemón de parte de sí mismo Pablo y de parte de Timoteo, colaborador nuestro, y a la amada Apia y Arquipo, eso es la esposa y el hijo de Filemón, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros. Nos da ahí a entender el apóstol Pablo que la carta que está escribiendo es muy personal, porque la dirige primeramente a Filemón, no solamente a Filemón, pero se la dirige también a su amada esposa y a su hijo y a los que están en la iglesia. Así que lo que iba a escribir Pablo para Filemón no solamente era para él, sino que era para todos los que se estaban reuniendo en la congregación. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros escribimos una carta a nuestros familiares? Quizás ya en el pasado, ¿verdad? Antes que teníamos redes sociales, antes que había mensajes electrónicos. Quizás usted, cuando llegó a este país y mandaba un saludo, mandaba un mensaje para su pueblo, quizás lo escribió a mano. ¿Cuántos lo hicieron? Yo lo hacía. Y luego lo hacíamos en cassette, ¿verdad? Grabábamos en cassette, porque nos hacía más fácil y podían escuchar nuestra voz. Pero mientras creció la tecnología y avanzó la tecnología, ahora podemos tener conexión instantánea por video, amén, a nuestros familiares. Ya no tenemos que enviar. Pero Pablo estaba dirigiendo esta carta a los hermanos que se congregaban en esta iglesia con Filemón. Y él era tan próspero, Filemón, tenía una casa grande y era muy conocido, y tenía tanto dinero que tenía por lo menos un esclavo. Y su nombre era Onésimo. Ahora, Onésimo no era creyente, Filemón sí lo era. Y el apóstol Pablo conoció a Filemón en Éfeso, y fue ahí que la trayectoria de Filemón cambió al entregarse al evangelio. Sucedió que Onésimo le robó dinero a su amo Filemón, y cuando le robó dinero decidió escaparse de su hogar e irse en rumbo a Roma, porque sabía de que si Filemón lo encontraba no le iba a ir muy bien. Pero una serie de eventos llevó a este hombre Onésimo
a Roma, a la cárcel a donde estaba el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo fue encarcelado varias veces, pero no fue por robar y no fue por hacer algún crimen, aunque sí los cometió en contra de los cristianos, pero él fue encarcelado por predicar el evangelio. Y estando en una de esas prisiones, fue y encontró a Onésimo. La época donde se toma lugar esta carta es el año alrededor del año 60, donde la esclavitud de las personas era algo normal. Durante el Imperio Romano era ley poder tener a uno o varios esclavos. Lo único que tenía que tener uno era bastante dinero para poder comprar a un esclavo. No era incomún ver a alguien que tenía un esclavo, y la tercera parte de la población eran esclavos. Así que era una práctica socialmente aceptable. En aquel entonces estaba escrito en la ley romana cómo podía uno comportarse hacia sus esclavos, qué le sucedía a un esclavo cuando no hacía caso, cuando cometía algún crimen en contra de su amo, cuando se escapaba del hogar del amo. En fin, era una práctica socialmente aceptable, aunque no eran reconocidos como humanos, sino como propiedad. Era muy común ver que los esclavos se les enseñaba los oficios que sus dueños hacían. Era muy común ver a un esclavo como maestro, como contadores, como músicos e incluso como doctores. ¿Cómo es eso? ¿Un esclavo siendo doctor? Era un tiempo muy diferente y las leyes permitían que estos esclavos aprendieran un oficio, pero no dejaban de ser propiedad de sus dueños. Onésimo era uno de esos esclavos, y aunque su dueño Filemón era creyente, él no lo era. Vamos al versículo 18, que dice de esta manera. Disculpe, el versículo 8. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte favor. Toma esto como una petición más de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. Pablo, ya hemos visto que estaba preso en Roma por causa de predicar a Jesucristo, y estaba a punto de pedirle a su amigo Filemón un gran favor acerca de este hombre Onésimo a quien conoció en la cárcel. Amén. Pablo no abusa de su autoridad apostólica. Eso es lo que acabamos de leer. Pablo no abusa de su autoridad apostólica, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Cuando hablamos acerca de la autoridad apostólica, estamos hablando acerca de una responsabilidad que tenía el apóstol Pablo y los demás apóstoles para llevar a cabo el trabajo que Jesucristo les había encomendado en esta tierra, es decir, predicar, es decir, darle autoridad sobre los espíritus, predicar el reino de Dios se ha acercado, resucitar los muertos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Era aquella responsabilidad y aquel poder que Jesucristo le había dado a sus apóstoles. Y vemos cómo el apóstol Pablo, siendo el mayor apóstol de ellos, no usa su autoridad apostólica para mandar a Filemón, aunque le hubiera sido correcto mandar, porque él era hijo de la fe de Pablo. Le dice muy bien: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Vemos al apóstol Pablo ahí demostrando una gracia. Te quiero pedir un favor, Filemón. Hazme un favor.
te ruego. Podría exigírtelo, dice el apóstol, en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Estoy leyendo de la nueva versión contemporánea. Déjeme leerse la Reina Valera. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero, te ruego por mi hijo Onésimo. Era una responsabilidad que tenía el apóstol Pablo, un poder. Recuerde en Mateo capítulo 10, cuando Jesús estaba escogiendo a los 12 y les dio potestad en esta tierra sobre los demonios, les dio potestad para sanar a los enfermos, les dio potestad para echar fuera los demonios, para predicar y para resucitar a los muertos. Es lo que dice en Mateo capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo entendía esta autoridad y él, cuando escribía sus cartas a estas congregaciones, se introducía como tal. Lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 1, cuando Pablo se introduce de esta manera. Dice: Pablo, siervo del Señor, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Introduciéndose a su carta a los romanos, en su carta a los romanos, el apóstol Pablo hace saber a los que están escuchando que él es el siervo del Señor, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Ahora sabemos las condiciones para ser apóstol verdadero, y solo fueron 12 los que escogió Jesucristo en el tiempo después de su resurrección, y fueron embestidos con poderes extraordinarios para confirmar que el evangelio que ellos predicaban era el verdadero evangelio, para que los que escuchaban la palabra supieran que lo que ellos hablaban era verdad, porque había muchos falsos maestros en aquel entonces tratando de meter diferentes cosas al evangelio y en esa forma adulterarlo. Pero él se introducía como el siervo del Señor, apóstol del Señor Jesucristo. De la misma manera, en su carta a los hermanos en Galacia, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo introduciéndose: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día hay muchos apóstoles solo de nombre, porque son puestos por hombres, son puestos por alguna organización, son puestos por algún ministerio, pero no fueron puestos por Jesucristo, sino que han sido puestos por hombre. Aquí Pablo dice: apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Amén. Bien hubiese hecho Pablo en ordenar a Filemón acerca de Onésimo, pero no le iba a ordenar. Correcto estuviera si Pablo le hubiese dirigido, pero no lo iba a dirigir. Más bien decidió, como dice el versículo 9, rogarle con amor, pedirle con cariño, pedirle que le hiciera este gran favor, que escuchara lo que le iba a decir, porque era de mucha importancia. Veamos la segunda parte: interceder por Onésimo con sus ruegos. Interceder por Onésimo con sus ruegos. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vemos que ahí el apóstol Pablo nos da a entender que estando en la prisión conoció a Onésimo y lo llevó a el evangelio, encaminó a este hombre a conocer a Jesucristo. El versículo 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora para ti y para mí nos es útil. ¿En cuál otro tiempo nos fue inútil? Bueno, estaba pensando acerca de lo que había dicho Pablo ahí, porque si Onésimo era esclavo, él estaba acostumbrado a trabajar.
Me imagino que para su amo él hacía la porción más difícil del trabajo. Él se levantaba temprano y se acostaba tarde, como lo hace cualquier otro esclavo. Hacía la mayor parte del trabajo. Y mientras él trabajaba, me imagino que encontraba trabajo que hacer. No andaba caminando con las manos en las bolsas o sentado leyendo algún artículo que encontró o haciéndose el que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Porque siendo esclavo tenía que trabajar. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que era inútil en otro tiempo? ¿Alguien quisiera contestarme? Hermano, Carlitos. En lo espiritual, era inútil. Porque sabemos que el ser humano que no conoce a Cristo Jesús, que no tiene a Cristo en su corazón, no quiere nada que ver con las cosas de Dios. No está listo, no está preparado, no está dispuesto para hacer nada para el Señor. No puede hablarle a los otros de Cristo, no puede hacer algo dentro de la iglesia, no puede participar de las cosas del Señor porque no ha conocido a Jesucristo. Es inútil espiritualmente hablando. Y así muchos de nosotros éramos antes de conocer a Cristo, inútiles espiritualmente hablando. Por eso dice Pablo, en cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aunque era nuevo en el Evangelio, aunque Onésimo acababa de aceptar, acababa de conocer, acababa de meterse en las cosas del Señor, podía ser útil de alguna manera. Es una buena esperanza, un buen mensaje para alguien que se encuentre en este lugar y que diga, bueno, yo soy nuevo, apenas acabo de conocer del Evangelio, ¿qué es lo que puedo hacer? Usted puede hacer mucho, hermano. Usted se puede involucrar de una manera profunda en las cosas del Señor. Si usted tiene deseo de trabajar para el Señor, aquí hay trabajo para hacer. Aquí hay cosas que se pueden llevar a cabo. Es solamente de tener aquel deseo y reconocer que solamente siguiendo a Jesucristo podemos nosotros trabajar. El ministerio del apóstol Pablo duró alrededor de 35 años. Y durante ese tiempo sufrió muchas cosas. Si usted gusta ver qué sufrió el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11 usted va a encontrar las muchas cosas que pasó Pablo por el Evangelio. Pasaba fatiga, pasaba mucho trabajo, naufragios, azotes, ayunos, peligros, desnudez y muchas falsas personas con las que se encontró, que trataron de levantar en contra de él calumnia, que trataron de arruinar su ministerio, descreditar el ministerio del apóstol Pablo, y muchas veces él tuvo que defender su ministerio porque sabía que querían destruirlo. En su segundo encarcelamiento, que fue encarcelado por predicar el Evangelio, el apóstol Pablo tenía alrededor de 60 años. Imagínese, hermano, qué cansado se sintiera el apóstol Pablo a sus 60 años predicando el Evangelio, habiendo ya sufrido naufragio, ayunos, peligros, desnudez, azotes, fatiga, y ahora está encarcelado por haber predicado aquel Evangelio. Uno, hermano, a sus 40 años, a sus 30 años, quizás muchas veces se siente cansado después de llegar del trabajo, después de haber pasado 10, 12 horas en la línea, en la oficina, en el taller, se siente cansado, quiere llegar a descansar a su casa. Ahora el apóstol Pablo, habiendo hecho esto para el Señor, él ya estaba cansado, se le notaban los años en los ojos. Se le nota a las personas, ¿verdad? En los ojos lo tan cansado que está. Muchas veces me ha preguntado, ¿estás cansado, verdad? Gracias por recordarme. Sí, estoy cansado. Se le nota en los ojos. Yo me imagino que al apóstol Pablo también se le notaba en los ojos. De haber predicado, de haber echado fuera demonios, de haber levantado a los que estaban caídos. Fue ahí que conoció y convirtió a Onésimo. Versículo 10 dice, mi hijo Onésimo en mis prisiones. Fue ahí que Pablo desarrolló un afecto hacia Onésimo, una estima
hacia este fugitivo, un aprecio para este nuevo creyente. Una pregunta, ¿no le ha sucedido a usted, hermano, que desarrolla un afecto para los hermanos en la fe? ¿Un aprecio para los cristianos? ¿Verdad que sí? Uno desarrolla un amor para la familia en Cristo. Mira, hermano, aún con nuestros errores, uno ama al cristiano. Aún con nuestros defectos, uno ama a las personas. Aún cuando yo me comporto un poco raro, yo sé que ustedes me aman. ¿Cuántos se aman? Con mis rarezas, con mis peculiaridades y las suyas también. Nos amamos los unos con los otros, porque es el amor de Cristo que forma esa unión, ese amor entre los cristianos de diferentes clases sociales, de diferentes países, de diferentes regiones del mundo. Nos llegamos a amar en el Señor con nuestras virtudes, con nuestro buen humor. Nos llegamos a amar. Ese es el amor de Jesucristo. Quizás más con algunos que con otros, pero todos aquí nos amamos los unos a los otros. Amén. Como esclavo, Onésimo acostumbraba a trabajar y ser útil. Y Pablo, como ya hemos dicho, se refería a lo espiritual, que ahora Onésimo iba a ser útil no solamente para Filemón, pero también para Pablo. Y Pablo quería que Onésimo se quedara ahí con él, pero también respetaba a Pablo. Él sabía que Onésimo le pertenecía a Filemón, que tenía que regresar a casa, que tenía que ir a enmendar las cosas que Onésimo, había hecho mal a su amo, y por medio de eso establecer una nueva relación con su amo. Veamos la próxima parte, que es lo que Pablo pensaba de Onésimo. Lo que Pablo pensaba de Onésimo. Pablo sabía que iba a ser útil. Cuando un esclavo fugitivo era devuelto a su amo, no crea, hermano, que era recibido con una sopita de pollo bien caliente, con ropa limpia, planchada, con una cama arreglada, listo para que fuera a descansar. No, hermano. Un esclavo que se había escapado de su amo, un esclavo que había escapado de su amo porque le había robado y era regresado a hogar, se tenía que preparar para ser castigado. Tenía que estar listo para lo que le iba a suceder. Y muchas veces estos esclavos eran sujetados a castigos, a azotes, a latigazos, y algunos de ellos eran sellados con hierro marcador. Algunos de ellos eran sellados con hierro marcador, similar a lo que está aquí arriba. ¿Cuántos de ustedes saben usar uno de estos? Amén. Muchas veces para el ganado, ¿verdad? Se prepara un hierro marcador, se calienta la herramienta, y ya cuando está lista, ya cuando está roja, que parece que va a encender, se le lleva al animal y se le pone. ¿Y qué clase de información tiene? A ver, suegro, ayúdame. ¿Qué clase de información hay en ese sello? Las iniciales del rancho, ¿verdad? Sería el rancho Quintero o la hacienda Quinteros. Muchas veces identifican el linaje del animal, ¿verdad? Esta vaca es, bueno, yo no sé qué clase de vacas hay, pero es de las buenas, de las que da leche buenísima, ¿verdad? Entonces, esta herramienta, cuando regresaba el esclavo de haber escapado, servía para dos cosas. Primero que todo, para castigar a aquel que se había escapado. Y segundo, para identificar. Porque si se vuelve a ir otra vez, van a saber todos los que le encuentren la marca de quién es y a dónde pertenece este. Muchas de ellas tenían una placa como la que ven abajo al final de la herramienta, otras tenían iniciales. El proceso era algo similar. Esta imagen no es de los tiempos romanos, se puede dar cuenta uno por la ropa que tienen puestas, por los padres que están ahí con sus diferentes ropas. Es como alrededor de los años 1000 o 1100 por ahí, pero el proceso era el mismo.
de atar al esclavo a un poste, y ustedes pueden ver en el lado izquierdo hacia abajo que le están calentando la herramienta, listos para marcar la inicial de su amo, para marcar la inicial de donde pertenece, a causa de haber escapado para castigar a este esclavo. El proceso era el mismo. A eso tenía que estar preparado Onésimo, ¿verdad? Y todo esto era legal, no era en contra de la ley. Y nosotros que vivimos en el año 2025, ¿verdad?, que ya estamos bien despiertos a las causas sociales, vemos esto y decimos: ¡Qué bárbaro! Esto es terrible. ¿Por qué permitían esto? Pero estamos nosotros pensando con la moralidad humana, no reconociendo que nosotros mismos también merecemos ser castigados por el simple, sencillo hecho que somos pecadores. Que si no fuera por Jesucristo, mereciéramos esto y mucho más, siendo esclavos al pecado, siendo esclavos a la maldad. Pero en fin, esto es lo que le esperaba a Onésimo. Pero ¿qué le dice Pablo en el versículo 12? Vuelvo a enviarte a Onésimo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Y yo me pregunté, ¿cómo recibiera yo al apóstol Pablo? Supongamos, ¿verdad?, que yo viviera en aquel entonces. ¿Cómo fuera yo que recibiera al apóstol Pablo? Y dije, bueno, yo creo que preparara un cuarto para él en mi casa, claro. Le preparara la oficina, le dejara bien limpita, le organizara los libros alfabéticamente, le pusiera mi sillón reclinable y me pensara yo, ¿tomará café? Porque si toma café le tengo que conseguir el mejor que yo puedo encontrar. ¿O tomará jugos verdes, apóstol Pablo? Voy y ahorita mismo le compro la mejor fruta que encuentro. ¿O será que le gusta la Coca-Cola? Bueno, no sabemos, ¿verdad? No sabemos los gustos del apóstol Pablo en aquel entonces. Pero si yo viviera en aquel tiempo y viniese el apóstol Pablo a mi hogar, yo prepararía mi casa de una forma cómoda para que cuando él llegue tuviera libretas limpias donde él pudiera escribir, porque a este hermano le gustaba escribir, que tuviera un lugar donde estuviera apartado de toda la bulla para que él pudiera buscar del Señor. Le prepararía, yo le dijera a mi esposa, preparemos una sopa de res porque hoy viene el apóstol, ¿verdad? Y a mi querida suegra, no viene mi esposa, ¿verdad? Suegra, prepárenos unas tortillas hechas a mano, por favor, porque viene el apóstol Pablo esta noche, este fin de semana. Yo creo que todos lo recibiéramos de esta manera. Y eso que no conocemos al apóstol Pablo. Hemos leído acerca de él, conocemos su historia, pero nunca lo hemos conocido en persona. Pero es un siervo del Señor. Pensemos de cómo recibimos a los hermanos cuando vienen a visitarnos de otras iglesias, cuando viene un hermano a predicar, cuando viene un hermano a dar una enseñanza, cuando viene un hermano a hacer algún culto, cómo los recibimos a ellos. Queremos que estén cómodos, queremos que estén preparados para lo que ellos vayan a hacer. Así quería el apóstol Pablo que recibiera Filemón a Onésimo, no con aquella herramienta diseñada para castigar y para marcar al esclavo, sino con aquella preparación en el hogar para recibir a un siervo de Dios, porque eso es lo que era Onésimo en ese instante, un siervo de Dios, un hijo de Dios, un creyente en el evangelio. Ya no era más esclavo espiritualmente hablando, sino que era un hijo de Dios. Así que ya sabe, cuando viene alguien que dedica su vida para el Señor, necesitamos hacer lo más posible para recibirle de buena manera. Amén. Porque es familia en Jesucristo. El apóstol no exigió, no mandó, sino que le rogó en su solicitud a Filemón: recíbelo como me recibieras a mí. Y él dijo que Onésimo podía quedarse con Filemón para siempre. Pablo, ya vemos que Pablo quería quedarse con Onésimo, pero decidió regresarlo.
posiblemente por diferentes razones. No dice la Biblia exactamente por qué lo iba a regresar, pero podríamos concluir que una de las razones pudiera haber sido de que si no lo regresaba Pablo a Filemón, Pablo pudiera haber sido multado, porque de acuerdo a la ley romana, al haber recibido este esclavo fugitivo y no devolvérselo a su amo, Pablo pudiera haber recibido una multa de parte del gobierno romano. Recordemos que Pablo era ciudadano romano con los derechos y las responsabilidades que traía la ciudadanía. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted ha experimentado ese cambio de ciudadano de un lugar a otro, o es ciudadano de cualquier país, sabe la responsabilidad y también los derechos que usted tiene como tal. ¿Alguna otra razón por la cual Pablo lo mandó hacia Filemón? Puede ser que Onésimo quería regresar a su amo. Quería regresar, como hemos dicho, a enmendar lo que él había hecho mal, a pedirle perdón a su amo, a corregir lo que él había hecho en contra de alguien que él tenía que respetar como esclavo. O posiblemente Pablo lo regresó para que el evangelio no fuera defamado con el pretexto de que los esclavos que aceptaban el evangelio podían ahora huir de sus amos. Amén. Con ese pretexto, porque el evangelio no es Jesucristo más otra cosa. El evangelio es Dios es santo, ha creado al ser humano, el ser humano pecó, tiene rumbo al infierno, pero Jesucristo ha hecho un camino para poder entrar al cielo y nada más. El problema es que el evangelio muchas veces es calumniado y se le añade muchas cosas como la prosperidad, como la comodidad, como varias cosas para que las personas lleguen al evangelio. Por eso muchas personas quedan decepcionados cuando llegan al evangelio esperando aquellas bendiciones, no las reciben y resultan dándole la espalda al Señor, porque no llegaron por las razones correctas, llegaron por las bendiciones y no por el Rey. Posiblemente estas fueron las razones por las cuales fue regresado Onésimo. El versículo 14 dice: nada quise hacer sin tu consentimiento. Vemos que Pablo demuestra una gracia muy preciosa al tratar con su hermano en la fe, a quien tiene derecho de ordenar, y es correcto que le diga qué hacer, pero no lo hace, sino que con una gracia tremenda le dijo: no quise hacer nada sin primero preguntarte a ti. Qué hermoso, hermano, cuando uno considera lo que los demás van a pasar con las decisiones que uno toma. Cuando uno considera el impacto que va a tener hacia los demás al escoger una cosa u otra cosa. El versículo 15: porque quizás para esto se apartó de ti Onésimo. Porque quizás para esto se apartó de ti. Mira, hermano, es una historia muy increíble en el sentido de que estos tres hombres que quizás en algún otro tiempo, en alguna otra circunstancia, lo que habían pasado les hubiese servido para mal. Pablo estando en la cárcel, Onésimo siendo esclavo, Filemón perdiendo a aquel que le ayudaba en el hogar a hacer un gran número de cosas. Quizás en las circunstancias de haberse ido de su hogar, llegando a Roma a conocer a Pablo, estos tres hombres fueron impactados en una manera grande, positiva, sobrenatural. ¿Por qué? Porque el resultado de todo esto fue un testimonio de gracia y de redención. Ahora ya vemos cómo tiene la Biblia razón cuando dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 8. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No importa qué triste se vea la situación,
qué difícil sea el problema, qué duro esté la vida, a los que aman a Dios, el resultado siempre será que en la gloria veremos al Señor, y ese sería nuestro mayor deseo. Vemos que Pablo, Onésimo y Filemón ahora tienen un testimonio precioso de la gracia y redención. Vamos a la última parte. Intercesión de Pablo a favor de Onésimo, que fuera recibido. Recordemos algo. En el versículo 12, Pablo ya había pedido que Filemón recibiera a Onésimo, como que estuviera recibiendo a sí mismo. Y la condición de Onésimo como esclavo no había cambiado, sino que el comportamiento de Filemón hacia Onésimo debería de cambiar. Sigue siendo esclavo, pero ahora es tratado como hermano en la fe. Por eso hemos dicho que el evangelio no debe ser adulterado, no debe ser defamado, no debe ser mezclado con causas sociales. El evangelio no debe ser mezclado con prosperidad humana, con promesas terrenales, con comodidad para aquel que viene al evangelio. No, el evangelio debe ser poder de Dios, como es predicado por el apóstol Pablo, no mezclado con otras cosas. Dios es santo, el hombre es pecaminoso, merece el infierno, pero Dios envió a su Hijo para pago del pecado del ser humano y ahora tiene entrada en los cielos. Ese es el evangelio. Cualquier otra cosa que recibamos nosotros como creyentes dentro del camino del Señor, eso es extra, hermano. Esa misericordia del Señor. No vengamos a este lugar esperando que Dios nos debe algo. Dios no nos debe nada. Si Él ya nos ha dado entrada en los cielos, es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos darle gracias al Señor si nos levantamos bien o nos levantamos mal, pero nos levantamos. Y el día que no nos levantemos, estamos en la gloria con el Señor. Bendito sea su nombre. No podemos, Dios no nos debe nada, hermano. Dios no nos debe nada. Ya nos ha dado más que suficiente. Y a eso nos referimos cuando decimos que el evangelio no debe ser defamado con cualquier otra cosa, añadiéndole, no debe ser mezclado con cualquier otra cosa. Por esta razón Pablo no pedía que Onésimo fuera libertado. En ninguna parte de la Biblia nosotros vemos que Pablo le dice, ahora que Onésimo es creyente, lo tienes que liberar. No. Pablo llamaba a toda persona convertida que le sirviera a Dios, como dice la Biblia, en el estado en el que fue llamado, y que así permanezca para Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 21. Podemos ver esto en Efesios capítulo 6, versículo 5, cuando dice Pablo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor. Con temor y temblor. Esa frase la hemos visto antes. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el griego, metaphobos kai tromos, que significa respeto y honor. Entonces Pablo les dice, siervos, obedeced vuestros amos terrenales con temor y temblor, significando respeto y honor. Veámoslo. 1 Timoteo 6 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Vemos cómo el apóstol Pablo, en una preciosa armonía, da un mensaje en sus cartas a los oyentes, y el mensaje es el mismo. Pablo le está diciendo con temor y con temblor, significando respeto y honor, los siervos deben obedecer a sus amos porque son dignos de todo honor. Qué precioso es, hermano, cuando encontramos en la Biblia aquella armonía en las palabras del apóstol Pablo en una carta, en otra carta, todo tiene una perfecta unión. La última parte. Se hizo responsable de su deuda. Versículo 18. Versículo 18. Se hizo responsable de su deuda. Y si en algo te dañó,
o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Santo, tenía una deuda, Filemón. ¿Cuál era esa deuda que tenía Filemón? ¿Alguien quiere contestar? ¿Cuál era la deuda que tenía Filemón a Pablo? Pablo lo encaminó al Evangelio. Pablo lo encaminó al Evangelio. Me debes, Filemón, y esa deuda nunca la podés pagar. Imagínese, hermano, piense acerca de la persona que la dirigió a usted al Evangelio. Aquella persona que le decía, vamos a la iglesia para que escuches acerca de Jesucristo. Aquella persona que lo visitaba y le decía, te presento al Dios que puede sacarte del pecado, de la esclavitud al pecado y darte entrada a los cielos. Aquella persona que no dejaba de orar por nosotros. Para muchos de nosotros fue nuestra madre. ¿Cuántos dicen amén? Para muchos de nosotros fue nuestra madre, que no se cansaba de orar, que no se cansaba de rogar. Pero de esa manera, bendito sea el nombre del Señor, Pablo estaba diciéndole a Filemón, me debes, pero no te voy a pedir que me lo pagues, sino que solamente te pido que recibas a tu siervo Onésimo de una manera muy especial. Siendo hijo de Dios, ahora debe ser respetado como tal. El mal que cometió Onésimo, sabemos que él había robado, sabemos que él se escapó y posiblemente cometió algún otro mal, pero no importaba. Pablo le estaba diciendo, cualquier cosa que él te haya quitado, cualquier problema que hayas sufrido, cualquier cosa que te falte, ponlo en mi cuenta, yo me encargo de ello, pero recíbelo bien. Ese es un amor que estaba demostrando el apóstol Pablo para con Onésimo. Había una deuda que Filemón no podía pagar y Pablo lo sabía y le estaba pidiendo que recibiera a este nuevo creyente como hermano en la fe. En esta mañana esa es la lección. Espero que le haya edificado y le entregamos el tiempo a la persona que continúa. Amén.